Ver ahí con fotografía, o lo que viene a ser lo mismo, verdadera imagen. Así presenta Verónica Peláez su estudio de fotografía en el Espín, en el concejo de Coaña. Tras formarse como fotógrafa y delineante y viajar mucho y trabajar en distintas empresas, esta joven ha vuelto a casa donde ha montado su propio negocio. Lanzarse a emprender en el medio rural no es fácil, pero Verónica Peláez ha regresado a Coaña preparada y dispuesta a aprovechar todo su potencial en el mundo de la imagen y la fotografía. Y bueno, antes de lanzarme con este proyecto, que fue abrir mi propio estudio, he sido afortunada en cuanto a que he trabajado siempre en ámbitos relacionados con mi formación. El matrimonio Antonio Martínez Castaño y Denis Tabaca, catalán él y alemana ella, vive en la pequeña aldea de Las Panelas, en Los Oscos. José Antonio regenta una oficina de reparación de electrodomésticos en Vegadeo y Denis vive dedicada a su familia, su casa, la huerta y los animales. La ayuda económica del denominado ticket del autónomo rural favoreció que este profesional de la electrónica emprendiese su propio negocio en Vegadeo. Hay dos conceptos que van juntos y separados a la vez. Una cosa es vivir de lo rural y otra cosa es vivir en lo rural. Van separados pero juntos a la vez. Años atrás, Verónica abandonó Coaña y se instaló en la capital del Principado, donde cursó estudios de fotografía y delineación. Aprovechó ese tiempo para viajar y formarse profesionalmente en diferentes empresas. Me llamo Verónica, soy fotógrafa y trabajo en el Espín, tengo mi estudio de fotografía. Estudié fotografía en la Escuela de Arte de Oviedo y seguidamente estudié también delineación. Y bueno, antes de lanzarme con este proyecto, que fue abrir mi propio estudio, he sido afortunada en cuanto a que he trabajado siempre en ámbitos relacionados con mi formación. Y después, bueno, de adquirir bastante experiencia profesional y definir un poquitín qué quería hacer con mi vida y cómo quería vivirla, me decidí en 2017 a realizar este proyecto y, bueno, aunque llevo poquito, estoy muy contenta. Soy concretamente de Salcedo, que es una localidad cercana a Navia, pero resido actualmente en el Espín. Sí, estudié principalmente en Oviedo, las dos formaciones, y luego actualizo siempre mi trabajo y mi formación en relación con la fotografía en ámbito nacional, con diferentes masterclass o workshops, bueno, para especializar un poco y mantenerme siempre activa y al día. Me fueron saliendo trabajos en la zona, desde que terminé de estudiar, trabajé también en Oviedo, pero bueno, creo que todos, desde que pasamos y nos movemos un poquito, acabamos regresando a nuestras raíces, y la verdad que, bueno, me encuentro muy cómoda aquí. Me permite tener una vida familiar, personal y laboral, todo muy conjuntado, y me gusta mucho donde vivo. En el Espín, en Coaña, ha abierto su propio estudio y tienda de fotografía, que presenta al público bajo la marca Ver ahí con fotografía. Su objetivo era crear un espacio armonioso y funcional, que viene a reflejar la personalidad de esta joven fotógrafa de Coaña. Todo su interior está diseñado en colores suaves y sobre las paredes cuelgan imágenes con la firma de Verónica. Bueno, ahora mismo estamos en la zona de atención, que es la que principalmente utilizo para atender clientes y también para trabajar. Como veis, bueno, intento que sea un lugar atractivo y práctico, tanto para mí, para el trabajo, como para el cliente, para poder ver el producto con facilidad. Y bueno, tener siempre algún tipo de accesorio que permita a los niños facilitar las fotos también. Detrás de ti tenemos la parte de escaparate, que prácticamente la tengo toda vinculada a la parte de fuera, para, bueno, potenciar un poquitín que tengo bastante tránsito de vehículos, utilizar formatos grandes que sean visibles desde el exterior. Y bueno, nada, esta es mi mesa de trabajo, digamos. Realizo prácticamente todo lo que conlleva hasta el final del producto, la toma de fotografías, la edición, la maquetación si es necesario, y después ya externalizo lo que es el acabado final, las copias fotográficas o los álbumes o, bueno, otro tipo de productos. Bueno, ahí está la zona de mostrador para poder mostrar
de forma cómoda a los clientes los acabados y los diferentes productos. Y también tener a mano el tema de las tarifas, que pueda ser algo visual, atractivo, rápido de leer y que el cliente se pueda llevar ya un precio en la primera visita. Y bueno, esta es la parte de molduras. Hacemos también enmarcados de copias fotográficas. Y nada, podemos pasar ya a la parte de trabajo. Lo tengo un poquito separado. Aquí básicamente tenemos una zona de descanso para los acompañantes normalmente de las personas que retrato, y en esta parte de interior lo que más trabajamos es retratos tanto a nivel infantil, campañas navideñas, recién nacido, fotografía de comunión, fotografía de estudio genérica. Allí tenemos un puntito de maquillaje para las sesiones que requieren maquillaje o peluquería, o algunas colaboraciones con profesionales de la estética, y también bueno, un punto para lectura de libros de fotografía, y un poquitín el almacenaje de los productos que más utilizo para trabajar, accesorios para recién nacido y bueno, algo un poco sencillito, amplio y que sea lo más cómodo posible para quienes me visitan. Verónica es una profesional creativa, innovadora y muy comprometida con su trabajo. En su estudio de El Espín, realiza desde el reportaje hasta el revelado, sin obviar ningún detalle personal en la presentación final de sus trabajos. En la mesa central normalmente tengo lo que es el producto terminado. Intento trabajar siempre con producto de proveedores nacionales. Y bueno, he intentado traer algo un poquito menos visto a la zona. Me gusta mucho trabajar con acabados naturales, tanto la madera, como podéis ver, con telas de fibra. Y bueno, la idea es aportar algo un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en lo que es el acabado de álbumes digitales y otro tipo de productos. Aquí tenemos álbumes también de tipo boda. Intentar siempre dar algo un poquito diferente. Bueno, trabajar siempre con acabados de alta calidad y lo mismo que hablamos, proveedores nacionales y producto muy personalizable. Y bueno, dar una oferta de entrega un poquito menos vista, ¿vale? Como negocio sorprendente e innovador en el mundo rural, la Asociación Centro de Desarrollo Navia Porcía respaldó el proyecto de esta fotógrafa, a la que le concedió la ayuda del ticket del autónomo rural. Solicité ayuda al CEDER de Navia, donde además de conseguir la ayuda, que me vino muy bien, ¿no? Recibí muy buen trato humano por parte de todo el equipo y mucha ayuda en todo lo que son los temas administrativos y burocráticos, que bueno, al arrancar es un poco lo más complicado. Solicité la ayuda del ticket del autónomo. Si bien no era un condicionante para abrir, porque bueno, yo tenía claro que iba a hacerlo en la fecha que lo iba a hacer, y de hecho cuando realizas un plan de viabilidad, el plan de viabilidad debe de ser viable con o sin ayudas. Desde luego fue una inyección importante para bueno, amortizar un poquitín la inversión que tuve en la reforma del local, toda la compra el aprovisionamiento previo que haces antes de una apertura, es decir, todo el gasto inicial, ayuda a compensar un poquito ese arranque que es complicado. Vera I con fotografía. Esa es su marca, su imagen ante el público y la cara de este negocio ubicado en una céntrica calle del Espín. Vera Icon es uno de los orígenes de mi nombre, Verónica. La traducción concreta es verdadera imagen. Y bueno, me pareció un concepto que se ajustaba mucho a mí, a mi forma de trabajar y bueno, en realidad al negocio en sí, ¿no? Bastante cercano a lo que quería mostrar. El trabajo fotográfico de Verónica es variado y amplio, desde bodas, comuniones, bautizos, fotos de estudio e incluso fotografía industrial o de producto. Siempre con la cámara al hombro, esta joven solo busca plasmar en imágenes los momentos más relevantes de la vida de sus clientes. Ahora mismo estamos en Porto de Vega, que es la localidad donde vive Alejandro y donde ha celebrado su primera comunión, y vamos a hacer unas fotos
que sería un poco bueno, el trabajo que realizaríamos previo a la fecha exacta de la comunión para tener un dossier que podamos utilizar luego en recordatorios y producto final de álbumes o lo que escojamos. Principalmente me gusta trabajar en localidades cercanas al retratado y que tengan un poco también de vínculo emocional con ellos, porque bueno, consigo que se encuentren más cómodos. Y me gusta mucho trabajar en los exteriores, con luz natural, es una parte muy importante de mi trabajo y ellos también lo disfrutan más, porque al final bueno, pasamos un rato entretenido, jugamos un poco y espero que se divierta un poquitín. Hombre, porque ya la conozco ya de otras veces y la verdad que es súper maja y súper buena y las fotos más guapas no te las va a sacar, sí. Con ella estoy encantada. Sí, es una de las zonas que me gusta por bueno, su cercanía y también porque bueno, ofrece un poquito de todo para hacer una sesión completa. Tenemos una parte muy vegetal de eucaliptos y de dunas, como podéis ver, y también bueno, pues, la estampa típica de nuestro norte, que es el mar y la arena. Por suerte siempre cuento con parejas que se dejan llevar y orientar muy bien por mi parte, entonces bueno, escogemos los escenarios un poco en razón de la luz y del clima que tengamos, que sabéis que aquí en Asturias pues, es un poco impredecible. Entonces, bueno, siempre las ubicaciones y las horas del reportaje van ligadas, en mi caso que trabajo con luz natural, a la luz que tengamos en el entorno. Hay quien piensa que su profesión hoy está en peligro, por eso de que todo el mundo puede hacer fotografías. En cambio, hay que saber separar la cultura visual del bombardeo constante de imágenes. Por eso, no todos saben hacer una fotografía. Bueno, es verdad que, digamos, desde hace ya muchos años, desde que se hizo popular la fotografía y es un artículo de ocio que está al alcance de todos, ¿no? Hoy todos tenemos una cámara en nuestro móvil. Hay como dos vertientes, ¿no? El aficionado que hace mucha fotografía y le gusta y a lo mejor consume menos por las facilidades que nos dan hoy en día las aplicaciones, los programas de edición. Y luego está también el aficionado que bueno, realiza trabajos más, supongo que en su entorno familiar o bueno. A mí principalmente no me preocupa en exceso porque creo que mi cliente objeto es un cliente que valora un trabajo de calidad y bueno, todo aquel que no invierte en una formación, en unos equipos fotográficos, en bueno, una dedicación exclusiva, ¿no? A tu profesión, que al final para mí es mi profesión y es mi forma de vivir. El producto final que podamos conseguir, entiendo que si lo que queremos es un producto profesional y un acabado profesional, recurriremos a un profesional, ¿no? Entonces no me preocupa en exceso porque sé que mi cliente busca un trabajo de calidad. Verónica es una gran defensora del medio rural. Su trabajo en el SPIN también le ha permitido conciliar su vida profesional y personal. Para ella sería vital cambiar el discurso y atraer nuevas profesiones y oficios al mundo rural. Creo que ahora mismo que podemos aprovecharnos de las buenas comunicaciones que tenemos y de la buena conexión que tenemos en la zona siendo el occidente, creo que es una zona perfectamente apta, con público y poco explotada en el sentido quizás audiovisual o gráfico, que es un poco mi campo. Y me parece un entorno ideal para trabajar en cualquiera de los diferentes artes y oficios, digamos, que van relacionados con mi sector de trabajo. Puede parecer una idea un poco arriesgada, ¿no? Porque bueno, siempre parece que tenemos más oferta de empleo en las zonas urbanas y céntricas, pero bueno, creo que aquí se puede generar un empleo de calidad y creo, por la relación que tengo con mi generación, arriba abajo, ¿no? Que hay bastante gente que está apostando por residir y trabajar en este tipo de zonas. Creo que consolidar una empresa en esta zona es muy interesante y que además te permite conciliar tu vida personal también de otra manera, ¿no? Antonio y Denis disfrutaron su luna de miel en Los Oscos, tierra de la que ya entonces quedaron prendados. Él es catalán, de Figueras, ciudad de Salvador Dalí, y ella es alemana. Ambos trabajaban en esta comarca de Girona, hasta que, cansados del frenético ritmo de sus vidas, decidieron dar el salto a un entorno rural y eligieron como nuevo destino la pequeña aldea asturiana de Las Penelas, situada a escasa distancia de Vegadeo. Yo soy, pues, Antonio Martínez.
soy natural de Cataluña y vinimos aquí hace unos 12 años de viaje de novios. Nos encantó esto y pues debido a un orden facultativa de cambiar de aires, pues decidimos venir aquí una temporada y nos encantó tanto que nos quedamos. Ya nos quedamos. De eso hace ya 8 años. Cataluña lo abandonamos primero por prescripción médica, que no es una excusa, y segundo, pues porque vimos aquí la oportunidad de educar a nuestro hijo como nosotros queríamos educarlo, en un medio rural. Pues pasó de que, bueno, pues cuando nos instalamos aquí, nos cogimos un año sabático, pero después había que continuar trabajando y produciendo. Y después de un bagaje corto trabajando en el ayuntamiento, por ejemplo, y haciendo 4 cocinas, pues decidimos, gracias a las ayudas estas que nos habían propuesto, pues de montar un taller de mi oficio. Tras algún empleo temporal, Antonio se decidió a emprender su propio negocio en la capital de Osco-Seo. Profesional de la electrónica y la electricidad y con larga experiencia en el sector, este catalán aprovechó que no había ningún establecimiento de reparación electrónica en la comarca y se lanzó a abrir el suyo propio en Vegadeo. Bueno, pues como veis, aquí se empezó con la idea de reparar solamente electrónica, pero ha llegado un momento que las necesidades del pueblo pues son un poco más amplias y al final, como veis, pues tenemos desde destructoras de papel, aspiradores, lavadoras, radios, monitores de televisión, maquinaria de obra. Y bueno, si ya pasamos al taller, pues tenemos aquí todos los instrumentos necesarios para realizar una reparación en condiciones. Y bueno, como veis, nos tuvimos que montar de esta manera. Seguimos un poco más para adelante, pues vemos aquí un almacén de espera y almacenamiento. Aquí es donde almacenamos aquí un poco todo, y esto es pues el sitio donde está la lista de espera. Como veis, hay muchísima cacharrada, pero bueno, todo está en lista de espera, pues esperando las piezas de recambio. Aquí tenemos, por ejemplo, una televisión que lleva un tiempo aquí esperando las piezas de recambio, porque tiene una fuente de alimentación un poco complicada debido a su tamaño. Y bueno, tenemos la televisión esta de culo, que esta en principio sí que tiene reparación, pero estamos esperando las piezas de recambio. Y bueno, pues por ejemplo aquí tenemos una plancha a vapor, esperando sus resistencias correspondientes. Pues aquí tenemos, por ejemplo, el almacén de los componentes más genéricos que hay en el mercado, como pueden ser resistencias, condensadores, transistores, de los cuales, pues no sé, por ejemplo, pues si necesitamos un diodo Zener, pues aquí tenemos repuestos. Si necesitásemos pues una resistencia, en este caso de un ohmio, pues la tendríamos aquí. Si necesitásemos, pues no sé qué decirte, pues por ejemplo, un componente muy básico que es el M317, pues aquí tendríamos alguno de recambio, aunque siempre faltan porque en el mercado hay millones de ellos y cada fabricante utiliza el suyo. Este catalán de la comarca Osco-Seo dice ser un manitas de la electrónica. Le encanta arreglar, modificar o ampliar todo lo que cae en sus manos, desde teléfonos móviles de última generación hasta recuperar una máquina antigua de coser. A simple vista no podríamos ver nada, simplemente que unos puntitos, y sin embargo este microscopio nos acerca unas 500 veces todo lo que enfoca, componentes, para poderlos analizar y, en su caso, reparar. Los pequeños municipios también se enfrentan a los problemas que generan la falta de comercios, tiendas y establecimientos especializados. De ahí que la apertura de Mac Electronics, oficina técnica de reparación de electrodomésticos y electrónica, haya sido muy bien acogida por la clientela de Vegadeo y sus alrededores. Arregla de todo. Cualquier cosa que le traigas lo arregla. Da igual que sea un coche teledirigido, que un radio cassette, que
cualquier cosa de electrónica, un móvil, tal, de ordenador. Yo soy de Gijón y aquí para encontrar un tornillo, una llave concreta o cualquier cosa, olvídate. Olvídate, no hay... Claro, los negocios cierran, ahora se va la gente a comprar por internet y todo. Y vivir en un pueblo no es como una tienda, como una ciudad que hay un volumen de tiendas que creas o no, si no lo tiene una, lo va a tener otra. Pues mira, vengo a buscar una cosita que dejé a reparar el otro día. Pues es necesario, porque las cosas no tienen por qué tener tanta caducidad tan pronto, ¿no? Y todo puede tener una reparación, darles una segunda oportunidad, y Antonio lo hace muy bien. Sí, porque yo creo que además se dedica a cositas más pequeñas, a no solo electrodoméstico grande, que también existe gente que lo repara, pero él abarca un campo más amplio, me parece. Para la puesta en marcha de su negocio, Antonio contó con el apoyo económico de la Asociación para el Desarrollo de la Comarca Oscoseo. La ayuda del ticket del autónomo rural facilitó que este comerciante pudiera emprender y ofrecer un servicio muy demandado por la economía local y por los numerosos turistas que atrae esta comarca. Recibí, gracias a Oscoseo, por la ayuda del Plan Líder, recibí bueno, una cuantía que no te sirve para empezar un negocio, te sirve para ayudarte a arrancar. Yo creo que ese es el hándicap, porque al igual hay gente que piensa que es para montar el negocio y es para ayudarte a montar el negocio. No, en cuanto a papeleo fue muy sencillo, tuve las ayudas del ayuntamiento, que es muy importante, y no tuve absolutamente ninguna traba. Fue súper simple. El matrimonio de Antonio y Denis se ha instalado en Las Penelas, una pequeña aldea de Los Oscos, donde el número de vecinos no llega a la media docena. Aquí han restaurado una casa enclavada en mitad de la naturaleza y donde dicen vivir felices sin grandes lujos. Esto pertenece a Montouto, el cual pertenece a su vez a Vegadeo. Estamos en el inicio de Los Oscos, lo que es la zona más rural y más básica de Los Oscos, la más pura, por decirlo así. Si tienes una mentalidad que no existe el miedo, porque mucha gente piensa que vivir solo es también, pues puedes tener otro tipo de riesgos, pero nos dimos cuenta de que existen todavía menos riesgos que en la ciudad. Bastantes menos. Hay dos conceptos que van juntos y separados a la vez. Una cosa es vivir de lo rural y otra cosa es vivir en lo rural. Van separados pero juntos a la vez. Los dos tienen opciones para salir adelante, pero yo creo que vivir de lo rural es mucho más duro. Siempre y cuando te apoyen en cuanto a tecnologías de comunicación, que yo creo que si no existen no puede haber repoblación. Aquí tenemos alguna dificultad, no tantas como montaña arriba, por decirlo así, pero si queremos repoblar aldeas que están abandonadas, lo primero que tenemos que hacer es implantar las comunicaciones. Denis es el vivo retrato de una mujer feliz. Esta alemana, afincada en España desde hace 20 años, ha dejado atrás un empleo en una inmobiliaria, con unos horarios de trabajo irreconciliables con la crianza de su hijo, con el que hoy comparte tiempo, educación y juegos. Bueno, pues yo soy Denise, soy la mujer de Antonio y nada, pues una enamorada más de Asturias. Sí, vivimos en Cataluña muchos años, hace casi 20 años que vivo en España, que siempre venía aquí de vacaciones con mis padres a la hasta la Costa Brava. Lo que pasa es que después de unos años pues necesitábamos un cambio y ya conocíamos Asturias de un viaje de novios y nos gustó muchísimo y nos decidimos mudarnos hasta aquí. La verdad es que me encanta, no lo cambiaría por nada. Es que, claro, nosotros, de donde venimos nosotros, de la Costa Brava, es un sitio muy bonito para las vacaciones. Pero ya es diferente cuando tienes que trabajar allí. Es mucho estrés, muchísima gente y no tienes tiempo ni para ti y tampoco para tu familia. Siempre la gente dice, pero es que claro, es que hay mucho trabajo, sí es verdad. Hay mucho trabajo, pero es que no es lo único lo que es importante. Y muchas veces te falta tiempo para las cosas que realmente son importantes. Y aquí es totalmente otra cosa. Es como la noche y el día.
A veces cuando la gente te pregunta dónde vives y cómo es que vives allí, por Dios, y tan lejos de la civilización, yo creo que muchas veces tienen una imagen falsa de lo que es vivir en lo rural, que creen que es, claro, es con perdón, caca de vaca en las botas, y no es eso, no es solo eso, claro que también hay vacas y hay campo, pero es mucho más. La historia de Antonio y Denis es una pequeña demostración de que los finales felices sí existen si realmente se intentan.